Hola mis estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión virtual. Hoy día tenemos para ustedes un tema súper interesante, así que antes quiero que escuchemos esto, atentos, ¿sí? De acuerdo, estamos escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven, o sea, estamos escuchando música clásica, perfecto. Ahora, escucha lo siguiente. ¿Sigues el ritmo? Música moderna, música contemporánea. Bob Marley, ¿verdad? Así como él, tenemos otros estilos como el rock, el jazz y todos los estilos modernos. Puedes comparar lo anterior, lo primero, con lo que estamos escuchando. Muy bien, estamos hablando de una evolución de estilos musicales. Y así como en la música, en todas las artes hay una revolución cultural. Y a esa revolución cultural le llamamos vanguardismo. Bueno, le llaman vanguardismo. Así que vamos a hablar hoy día de lo que es el vanguardismo. ¿Qué podemos decir de él? ¿Qué podemos decir de ello? El vanguardismo es un movimiento ¿de qué? Un movimiento de renovación cultural. ¿Por qué? Porque el vanguardismo busca dejar atrás todo lo tradicional, todo lo convencional, rompe los esquemas e incluso se va a los extremos. Muchos dicen que los extremos son malos, pero bueno, en el caso del vanguardismo se han creado cosas también extraordinarias, como lo que vemos en la imagen. Esto es vanguardismo en la arquitectura, por ejemplo, ¿sí? Y así como en la música, en la arquitectura, también revolucionó el cine y obviamente la literatura, en lo que vamos a poner énfasis hoy día. ¿De acuerdo? El vanguardismo tiene varios estilos. A ellos le llaman ismos de vanguardia. Así, por ejemplo, vamos a citar algunos. Acá tenemos, por ejemplo, el futurismo, ¿sí? El futurismo, ¿qué es lo que busca? ¿En qué se enfoca? Tiene como elemento principal a la máquina y de allí ama un elemento básico que es la velocidad. Ellos buscan dejar atrás todo lo que es material, como las bibliotecas, los libros antiguos, por ejemplo. Rompe esquemas, ya te decía que es una característica principal del vanguardismo. Otro de los ismos de vanguardia es el expresionismo. Como puedes observar, imágenes que se salen de la realidad. Busca sorprender el expresionismo. Otro de los ismos es el cubismo. ¿Qué es lo que busca? Representar la realidad a través de esquemas, a través de figuras, sobre todo figuras geométricas. De ahí su denominación cubismo. Otro de ellos es el surrealismo. Podemos observar acá esta imagen. Es una imagen impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? El surrealismo está ligado con el psicoanálisis, que es una corriente psicológica. ¿Qué es lo que busca aflorar? Los elementos del subconsciente, que el ser humano puede expresar, la parte interna, esa parte profunda que la puede expresar a través de la realidad, a través de la poesía, a través de la novela, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar un poco de las características del vanguardismo literario. Aquí, por ejemplo, una de las características de la poesía, ojo, es que se enfoca en el versolibrismo. ¿Qué es eso? Es simplemente el verso libre, o sea, los poetas buscan tener libertad de creación, libertad de expresar esas sensaciones. Ojo, el vanguardismo, ¿cuál es el principal elemento que busca destacar? Las sensaciones. No le importa encasillarse, ojo, no le importa encasillarse en los esquemas tradicionales. En la poesía rompe lo tradicional. O sea, por ejemplo, si antiguamente un poema iniciaba con un verso de 8 sílabas métricas, todos debían tener 8 sílabas métricas, ¿verdad? O si eran decasílabo, todos deberían tener 11 sílabas métricas. En el vanguardismo se rompe el esquema y no importa la cantidad de sílabas métricas, lo que importa es que pueda expresar sus emociones, sus sensaciones, todo ello para que gocemos de una literatura plena. Otra de las características del vanguardismo es que rompe los esquemas lingüísticos. Como puedes ver acá, no tenemos un lenguaje lineal, secuencial, sino que usando el lenguaje podamos crear figuras. A eso, ¿cómo se le llama? Caligrama. Exacto, los caligramas son la creación de poemas a través de figuras, a través de esquemas. Aquí tenemos otros ejemplos de caligramas. Tú puedes ver aquí
animales imponentes, sensacionales, ¿sí? Ok, otra de las características, esta característica no va mucho por la poesía, pero sí va por la narrativa. ¿Cómo se llama? Flashback. Ustedes, por ejemplo, si leen novelas como las de Gabriel García Márquez, ¿no? 100 años de soledad. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Tú dices, frente al pelotón de fusilamiento, pero ¿cuándo estuvo frente al pelotón de fusilamiento? Para saberlo debemos leer y leer y leer, porque esos detalles los vamos a encontrar en la mitad del libro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo aquí el autor? Rompiendo el tiempo. O sea, no solo se busca romper esquemas normales, tradicionales, sino también temporales. El rompimiento del tiempo, ¿sí? Y la recuperación luego a través de la secuencia de un libro, de una novela o de un cuento, a eso se llama flashback, recordar una imagen ya producida. Ello está ligado a otra técnica que se llama también raconto, ¿no? Que el autor empieza de una manera y no sabemos por qué suceden esos hechos hasta que no continuamos la lectura, y por qué no decirlo, hasta que no terminamos de leer un libro vanguardista. Bien, ¿quiénes son los representantes de la vanguardia? Solamente vamos a hablar de algunos, porque tú vas a investigar cuáles son otros representantes del vanguardismo en el mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, un representante de Chile. ¿Te acuerdas? Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. ¿Quién es? Pablo Neruda. Pablo Neruda es uno de los que empieza a revolucionar el vanguardismo en la poesía. ¿Él es de dónde? De Chile, Premio Nobel de Literatura también. Y cómo no hablar del gran César Vallejo, ¿verdad? ¿De dónde es César Vallejo? Nuestro compatriota, peruanísimo como tú y como yo. Listo. ¿Qué hace César Vallejo? Bueno, algunos dicen, César Vallejo hace que las palabras digan cosas para las cuales no están preparadas. Imagínense lo extraordinario que fue el gran César Vallejo. Bien, hay que leer sus poemas. Trilce, por ejemplo, es la obra más representativa del vanguardismo poético. Y uno de los representantes también, que fue eterno candidato al Premio Nobel, extraordinario escritor argentino, Jorge Luis Borges, el gran Borges, representante del ultraísmo, ¿sí? Que es un ismo también de vanguardia. Muy bien, así como ellos, hay muchos exponentes, ellos son latinoamericanos. Yo quiero que por ahí revises algunos textos e investigues algunos escritores, poetas, vanguardistas europeos también. Lo discutiremos en clase, hablaremos de ello, busca qué libros escribieron, qué obras poéticas y por qué se caracterizaron. ¿De acuerdo? Muy bien, ha sido un gusto haber estado con ustedes y nos reencontramos en la siguiente. ¡Nos vemos!